¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a proseguir la clase de Filosofía Política Contemporánea con Zizek. Vamos a ver el capítulo 2 del Frágil Absoluto, que trata sobre fantasmas. Todo este capítulo es crucial para la teoría en general, para la filosofía de Zizek y para la concepción que quisiera yo discutir con ustedes sobre el capitalismo. Porque parecería que Marx tiene parece que la idea genial de Marx habría consistido en haber disipado este carácter ideológico y religioso que estaba en torno a los conceptos, particularmente en la forma de la filosofía hegeliana, para poder acceder al ser humano tal como éste realmente es. Y eso significaría descender a las relaciones materiales más inmediatas de producción. Pero parece que la gran contribución de Marx es de una doble naturaleza. Uno, lo que él busca de forma consciente, y otro, lo que termina por mostrar en contra de su propia teoría. Y eso es la aportación fundamental en la lectura de Marx que hace Zizek. Y eso tiene al menos dos fuentes o dos referencias. La primera de ellas es Lacan, cuando dice que Marx inventó el síntoma, y la segunda de ellas es cuando, es una referencia a Derrida, un texto muy famoso que se llama Espectros de Marx, donde precisamente lo que dice Derrida es que la gran idea de Marx es que el comunismo era un fantasma y que su tentación habría sido conjurar el fantasma, pero al querer conjurar el fantasma nos habría mostrado una espectralidad de cómo funcionan las relaciones sociales, particularmente el vínculo humano, el vínculo social, y que este vínculo social está independizado de tal manera que no se deja retrotraer de manera fácil, clara, distinta y unívoca a esa base material con la que Marx pudo haber soñado. Entonces, esencialmente de lo que se trata es de disipar esta clásica y rancia distinción entre estructura y superestructura, es decir, que hay una última instancia que estaría dada por las relaciones de producción, por los medios de producción y por las relaciones de producción, entre quién tiene los medios, quién solamente tiene la fuerza de trabajo, quién es explotado, cómo se extrae el plusvalor, etc. Todo eso que ustedes ya más o menos conocen. Pero el punto consistiría en mostrar que no es cierto que hay esta última instancia puramente material, y que hay otra instancia que es la superestructura, que incluiría el arte y la cultura y las relaciones sociales, que serían mero reflejo. A lo que se rompe aquí es la idea de reflejo y, sobre todo y más importante, la idea de fundamento, es decir, que que la crítica nos permitiría ir de la apariencia a lo real, o de la superestructura a la estructura. Entonces, la idea central en Zizek es que no hay una última instancia, y eso es lo más importante de este capítulo, y es lo que vamos a discutir a continuación. Muy bien, entonces el esquema interpretativo es básicamente el siguiente. Lo que dice Zizek, que aquí hicimos un bello esquema, es que el capitalismo tiene, por un lado, y es lo que aparece en el manifiesto del Partido Comunista, un elemento profundamente revolucionario. Y este elemento es muy fácil detectarlo en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un movimiento burgués, es el triunfo de la clase capitalista por excelencia, y al mismo tiempo podemos reconocer claramente la tradición de los derechos del hombre y del ciudadano, y sobre todo la destrucción del antiguo régimen, la destrucción de las antiguas relaciones feudales, el régimen patriarcal que eso significaba. Y entonces tenemos ahora una sociedad
de personas emancipadas de ese poder monárquico, y también son personas que por razones económicas se emancipan de esas células antiguas, fundamentos de la sociedad, que son la familia. Entonces, si parte del movimiento ilustrado tiene que ver con la crítica de la religión, dice, bueno, en términos prácticos, quien lleva hasta las últimas consecuencias esta crítica de lo religioso es la burguesía. Y es la burguesía porque sus relaciones de hecho y de facto que configuran el vínculo humano a partir de la mercancía, la producción y el intercambio de mercancías, este propio movimiento hace imposible que el cemento de la sociedad pueda ser algo así como el amor familiar o los antiguos estamentos. La gente, por necesidad, sale de sus casas, sale del campo, se va a la ciudad, vende sus productos, los intercambia y busca la ganancia, y eso es lo que va a constituir el lazo social más importante. No quiere decir que los otros desaparezcan, lo que pasa es que no son los lazos determinantes, o más bien esos lazos van a estar subordinados a la relación capitalista. Dice, pero al mismo tiempo, y esto es el análisis de Marx, al mismo tiempo, mientras que el capitalismo es una instancia revolucionaria que destruye las viejas estructuras, y todo se fluidifica. De aquí viene esta idea de Bauman, y de que todo lo sólido se disuelve en el aire o se fluidifica. Al mismo tiempo que sucede eso, el capitalismo tiene su otro lado, y es lo que lo vuelve contradictorio, y es que si por un lado destruye el carácter ideológico de la religión como soporte del antiguo régimen, crea su propio nuevo soporte ideológico, y ese nuevo soporte ideológico va a ser la supuesta falta de ideología. ¿Por qué? Bueno, ¿quiénes son los ideólogos? Son los economistas, son Smith, son Ricardo, pero no es que, y esto es importante, no es que ellos estén produciendo una especie de ciencia falsa que oculta las verdaderas relaciones, no, se están dando cuenta, más bien, están mostrando ya dentro de su propia teoría las contradicciones, pero no se aperciben de ellas y no las presentan como contradicciones. El trabajo previo de Marx al Capital, particularmente en los Grundrisse, es un trabajo de lectura muy preciso de Smith y sobre todo de Ricardo, para mostrar que las tesis centrales de un comunismo venidero ya están en ellos. El asunto es que ellos no son capaces de ver hasta qué punto sus propios análisis llevan más allá de las consecuencias y más allá de las premisas que ellos mismos sostienen. Entonces, el instrumento ideológico no va a ser la religión, sino que va a ser la propia ciencia, pero no porque sea una ciencia mentirosa, sino porque es una ciencia que no ha sido capaz de ir hasta sus últimas consecuencias y no ha ido hasta sus propios supuestos. Y lo que eso termina produciendo es una nueva clase de espectralidad, una especie de nuevos fantasmas. Y esos nuevos fantasmas van a ser, por un lado, lo que acabamos de decir, la ideología, y por el otro, el fetichismo. Entonces, lo que está diciendo Marx, en pocas palabras, es que aquello que propulsa el capitalismo son sus contradicciones, pero esas contradicciones son también aquello que impide que ese capitalismo vaya más allá de sí mismo. En otras palabras, el capitalismo está nutrido, o es el asístole y diástole del capitalismo son sus contradicciones, pero esas contradicciones eventualmente lo tirarán. Porque el propio capitalismo exige para su propio desarrollo superar sus propias contradicciones, pero al superar sus contradicciones quedará abolido. Y ahora aquí es importante, ya vi el gallo que tengo aquí, lo importante aquí en el capitalismo no es que no se trata, la crítica que desarrolla Marx y que en este sentido sigue Zizek, no es una crítica moral, no es una crítica de que el capitalismo sea malo o de que las relaciones sean injustas, es que estructuralmente el capitalismo está hecho de tal manera que parecería estar todo el tiempo minando sus propias bases, o haciéndose imposible a largo plazo e insostenible a largo plazo, pero mientras tanto
es capaz de procesar todas esas contradicciones y nutrirse de ellas. Entonces, parecería que entonces lo que quiere Marx con el comunismo es, o más bien la exigencia del comunismo está sembrada dentro del propio capitalismo, por lo cual hay que olvidarse de la idea de que por un lado que el comunismo y el capitalismo son sistemas opuestos y contradictorios. No, en absoluto. Lo que dice Marx es que el comunismo sería el estadio posterior al capitalismo en el cual se han solventado sus contradicciones fundamentales, ¿no? Que es la contradicción entre trabajo y capital, o visto desde otro modo, entre los proletarios y los propietarios, que son los burgueses. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál parece ser la idea? Pues que entonces uno podría finalmente liberar toda la potencia creativa y revolucionaria de la humanidad que se ha mostrado en el capitalismo y en esta clase burguesa, y hacerla para toda la humanidad, porque entonces ya no quedaría presa solamente de esta clase llamada burguesía, sino que accedería a esa otra gran mayoría que son los obreros, que son los trabajadores, y finalmente todos los seres humanos podríamos acceder a esta capacidad productiva de la subjetividad. No hay que olvidar que Marx, se quiera o no, pertenece a la tradición ha reflexionado dentro de la propia tradición del idealismo alemán, y lo que hay ahí es un aplauso y una loa a la subjetividad productiva, humana, creadora, como ejercicio de la libertad y que se hace realidad, que se hace efectiva, wirklich, en el mundo. Entonces, la conclusión es que el comunismo parece ser como ese apropiación de la propia humanidad, ahora sí para toda la humanidad, de sus capacidades creativas, es decir, de este espíritu que Marx reconoce con toda admiración en el capitalismo, pero al mismo tiempo suprimiendo su causa, que son las contradicciones. Entonces, dicho de otro modo, lo que parece estar demandando Marx es quedarse con la capacidad subjetiva productiva sin el obstáculo de la contradicción. En otras palabras, si el propio Marx estaba demostrando o estaba apercibiéndose del hecho de que en el capitalismo el obstáculo es la propia causa de su potenciación, es decir, la contradicción, parece que el comunismo pretende ser un capitalismo sin capitalismo, o un capitalismo liberado de sus partes, digamos, más nefastas, pero conservando su capacidad revolucionaria. Y esto es justamente el punto donde dice Zizek que la cosa no anda. Hay, no solamente en Marx, sino después, dentro del propio siglo XX, una idea, muy particularmente en Deleuze, y esta es una referencia de Zizek, una idea de que la verdadera tarea que tenemos es liberar las fuerzas del deseo, o liberar las fuerzas productivas, o liberar al inconsciente, porque la historia de la propia humanidad no habría sido otra cosa que la historia de una represión. Esto, desde luego, hay un desplazamiento respecto de Marx, que dice que la historia no es más que la historia de la lucha de clases, pero de alguna manera ya está anticipado ahí que el hecho de que la historia no ha sido más que la historia en general de un obstáculo de la humanidad respecto a sí misma, que la humanidad se está estorbando todo el tiempo, pero resulta que al estorbarse, al contraponerse a sí misma, eso la lanza a una cierta productividad. Entonces, esto, para decirlo en pocas palabras, es el gran problema que aparece en la dialéctica. En la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana parece estar movida por ese principio último kantiano de la unidad de la razón consigo misma. Pero por el otro lado, se sabe que su vida, la vitalidad del espíritu, solamente le viene de estar en constante contradicción. Entonces, parece que si, a final de cuentas, termina por abolir todas las contradicciones, se moriría de inanición. Pero por el otro lado, si no suprime las contradicciones, entonces deja de ser espíritu y deja de ser razón, porque el espíritu y la razón solamente están movidos por ese anhelo y por ese deseo de unificación.
Lo mismo pasa lo mismo termina pasando con Marx y con la tradición política del siglo XX. Parecería que por un lado tenemos una serie de impedimentos, restricciones, contradicciones, y por el otro una potencia y una fuerza que debe ser liberada. Pero hay dos ambigüedades. La primera de ellas es cómo, o si más bien si es posible, ¿no? Más una ambigüedad, pero también es una pregunta, si es posible verdaderamente liberar estas fuerzas sin pagar ningún precio, es decir, sin una castración, para decirlo en pocas palabras. Y la otra es hasta dónde hay contradicciones que son estructurales y que después en el psicoanálisis podrían llevarse como lo imposible, y hasta dónde se trata de oposiciones que verdaderamente pueden y necesitan ser abolidas. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos que la diferencia es un elemento estructural o que la oposición es un elemento estructural, parece muy fácil concluir de ahí que entonces la oposición o la contradicción entre propietarios y trabajadores es necesaria para que haya vitalidad en la sociedad. Y esto es también parte del argumento liberal, que tiene que haber ricos y pobres, y tiene que haber una aspiración, y tiene que haber diferencias, y tiene que haber méritos, y que la competencia a partir de la diferencia en esos méritos es lo que genera la vitalidad del capitalismo. Hay una fábula, que la fábula de las abejas de Mandeville, en donde dice precisamente eso. Habla de dos colmenas, una colmena de gente viciosa, que se engaña, una gente verdaderamente, moralmente deplorable. Dice, pero esta sociedad moralmente deplorable es aquella que lleva más adelante el desarrollo de las artes y de las ciencias. En cambio, la otra colmena, que bueno, históricamente es un experimento, pues, pero dice, un día estas abejas se dan cuenta de la corrupción que hay en su propia sociedad y entonces deciden portarse bien. Entonces no hay robo, no hay engaño, uno no trata de sobrepasar al otro, no hay competencia, y entonces de repente esa sociedad se muere. Entonces la fábula de las abejas tiene una moraleja, es una fábula con moraleja, y dice, necesitamos todas esas pasiones bajas porque la capacidad del capitalismo consiste, no está dicho así, pero de esta sociedad de competencia, funciona de tal manera que lo moralmente deleznable se transforma en gran escala en lo socialmente deseable. Es decir, mientras yo persiga mi interés egoísta, y él también, y él también, y ella también, y ella también, el resultado agregado en la ley de los grandes números será positivo. Y esta es una idea que está en Smith con la mano invisible, y es la idea que está en general en muchos economistas liberales. Pero entonces, para volver a Zizek, todo el asunto es que no es posible separar claramente cuál es el aspecto, si ustedes quieren ver, trascendental de la diferencia o de la oposición, y dónde hay diferencias concretas sociales, es decir, desigualdades que tienen que ser abolidas, porque la respuesta no puede ser que, puesto que las contradicciones son necesarias para un sistema, entonces hay que aceptar las contradicciones de clase. Ese es el primer gran problema. Y el otro, decía yo, tampoco es claro cuál es la relación que va a haber entre las producciones, vamos a llamarlas propiamente espirituales, el arte, la filosofía, en general la cultura, incluidas las instituciones políticas, y la base productiva, que es los medios de producción, el trabajo, la tierra, el salario y todas estas variables económicas. Entonces, la noción aquí central que introduce Zizek es la de abstracciones reales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de capitalismo, resulta que hay ciertas estructuras que no pueden ser retrotraídas a estructuras de producción, sino que son estructuras semiautónomas y que son de carácter simbólico. No imaginario, también hay estructuras imaginarias, pero son estructuras de carácter simbólico y que son reales y que tienen su propia realidad. Entonces, lo que está diciendo Zizek en esta teoría del fantasma
muy psicoanalítica, pero que atraviesa buena parte del siglo XX, es que no es posible conjurar todos los espectros, ¿no? Esto lo dice también Derrida en Espectros de Marx, no es posible conjurar todos los espectros y poder encontrar un terreno objetivo y material que sea la causa de las diferencias sociales y en el cual podamos incidir. En pocas palabras, no por dar techo, comida y sustento se resuelven los problemas sociales, no por tener asegurados ciertos elementos mínimos de sobrevivencia se disuelve el conflicto humano, la diferencia de opiniones, la diferencia de posiciones y de perspectivas, y no por haber retornado los medios de producción a las masas, necesariamente sabemos qué hacer con ellas y necesariamente el resultado va a ser más justo o más equitativo. Sobre todo porque parece que el comunismo o cierta idea de comunismo y el comunismo realmente existente no fue más que un sueño del propio capitalismo. Es decir, el capitalismo sin capitalismo o capitalismo con rostro humano. Pero precisamente lo que no se atiende en ese momento es a la realidad de la abstracción. Entonces, introdujimos este concepto, ¿no? Realidad abstracta. Abstracciones reales. ¿Qué significa abstracciones reales? Bueno, aquí el recurso es, bueno, el concepto no es de Zizek, es de John Redel, y John Redel está estudiando a Kant, y de lo que él se da cuenta es que estas estructuras que se dicen de la subjetividad y que Kant las llama las estructuras del... No lo llaman estructuras, son los conceptos puros del entendimiento, ¿no? Del Verstand, los reine Begriffe des Verstandes. Estos conceptos puros no son conceptos realmente de la subjetividad, lo que dice son Redel, no son conceptos de la subjetividad, sino más bien son estructuras mentales resultado de los medios de producción, ¿no? Que sin embargo se independizan y terminan operando de una forma autónoma. En otras palabras, se trata de cómo el capitalismo produce modos de cognición. Y esto, bueno, a ustedes les gusta llamarlo producción de subjetividades, ¿no? Pero realmente lo que está haciendo es producir estructuras mentales, producir objetos con los cuales pensamos y sobre todo producir los operadores a partir de los cuales nosotros relacionamos estos objetos y construimos nuestros juicios. O sea, no se trata de que ideológicamente el capitalismo nos convenza de pensar ciertas cosas, es que objetivamente se crean estructuras cognitivas de pensamiento y de juicio porque están entrelazadas con nuestros modos materiales de existencia. No quiero decir que unos sean solamente resultado de otros, es que están entrelazados de tal manera que pensar de cierto modo es racional para ese modo de producción. Entonces, simplemente para decirlos, nosotros pensamos de cierta manera no solamente porque alguien nos diga o porque los medios de comunicación, como usualmente se piensa, nos convenzan de decir ciertas cosas cuando en realidad nosotros sabemos que podrían ser de otro modo. No, se trata de que es racional pensar de forma capitalista. O sea, si yo entro en la lógica de la productividad, de la competencia, del rendimiento, de la autoexplotación, no es simplemente porque me hayan dicho, porque me hayan contado, sino porque si yo pienso así tengo más probabilidades de sobrevivencia. Y si no pienso así, seguramente acabaré desempleado. Bueno, de todos modos acabaré desempleado, pero digamos que tengo más posibilidades de sobrevivencia y de moverme en este mundo si pienso de esa manera. Entonces es una cuestión de realidad y de pensamiento concreto y de pensamiento encarnado. Y esas son las abstracciones, las abstracciones reales. Entonces Zizek tiene un comentario muy agudo, no aparece aquí, en realidad también está en Marx, y es el hecho de que una creencia en algo, es decir, yo generalmente, y lo vimos con Anscombe, yo hago algo porque creo que tal y tal cual cosa.
Ahora, esa creencia, y ese es todo el asunto, esa creencia no es algo que esté en mi cabeza, no es algo que esté dentro de mí, sino que la creencia es algo socialmente compartido. No es las cosas que yo fabrico en mi interioridad, sino son las cosas que creemos colectivamente, y creer colectivamente en algo no es más que comportarse de tal o cual manera. Si ustedes han leído a Wittgenstein y su teoría del lenguaje, particularmente en las investigaciones filosóficas, pero no solo, verán esto. El lenguaje no es que tenga una función de conocimiento y una función de expresión de mis estados mentales. Lo que constituye la esencia del lenguaje es más bien expresar un modo de vida a partir de usos, es decir, de una esfera pragmática. Entonces, que yo comprenda un lenguaje quiere decir que uso las palabras de la misma manera que los demás, es decir, uso. Bueno, aquí lo que sucede es lo mismo con la creencia. Yo no es que crea con mi cabeza tal o cual cosa, es que me comporto de tal manera. Entonces, yo puedo muy bien con mi cabeza saber que el dinero no es una cosa en sí misma, sino que es un representante del valor, que a su vez es el resultado de la oferta y la demanda, o del trabajo que está detrás de él, si soy ricardiano, etc. Pero no importa lo que yo crea, yo me comporto como si, es decir, en el uso está la creencia. Entonces todos nosotros podemos creer lo que nos dé la gana, pero, o sea, privadamente o en nuestra cabeza, en nuestra interioridad, pero nos comportamos como si. Entonces, todo el hecho todo el carácter ideológico del capitalismo y de las abstracciones reales no tienen que ver con creencias, es decir, la ideología no son distorsiones de la realidad, no, más bien son usos comunes, comportamientos comunes. Entonces, han escuchado seguramente esta frase de que el migrante vota con los pies, ¿no? Bueno, es un poco parecido. Nuestros actos son la expresión de nuestras creencias y nuestros pensamientos. No solamente eso, más bien son nuestros actos y nuestros pensamientos. Y en el capitalismo no importa lo que creamos, podemos ser hipercríticos, pero de facto nos comportamos como si creyéramos de tal manera. Y esos son las abstracciones reales, y es ahí donde tenemos que incidir. Entonces, el gran error consiste en creer que una crítica al capitalismo tendría que ir solamente a la parte material, es decir, quién posee los medios de producción, cuáles son los medios de producción, si los socializamos, si hacemos cooperativas, o si hay dinero, si es dinero, si el dinero, digamos, si se puede comprar y vender dinero, o si se deja que el dinero solamente sea un representante de primer orden. No, hay toda una dimensión suplementaria de las propias relaciones sociales, que son cognitivas, afectivas y del lazo social, que no se reducen a las relaciones materiales, pero sí que están entrelazadas con ellas. Y entonces lo que se debe abandonar es la idea de una jerarquía o una estructura de fundación, o que hay una última instancia y una instancia derivada. Y este entrelazamiento es lo que verdaderamente resulta muy complicado de pensar, porque por un lado parece que solamente tenemos que hacer crítica de la ideología, hacer crítica de las instituciones y crítica del discurso, y eso es la filosofía francesa en buena medida, y muy particularmente Foucault, pero eso no alcanza a llegar a las bases materiales. Y por el otro lado, cuando nosotros simplemente cambiamos, cuando nosotros hacemos una revolución y cambiamos la propiedad de los medios de producción y los socializamos, de todos modos, si nosotros solo hacemos eso, dejamos intacta la estructura intelectual, y sobre todo esa estructura fantasmática que estaba en la Unión Soviética, de una productividad sin límites, sin los costos de esa productividad sin límites. El asunto es que no se pudieron ahorrar los costos, y entonces el socialismo realmente existente, el comunismo realmente existente, se transforma en un capitalismo de Estado, porque en vez de darle los medios de producción a todos los trabajadores, lo que hace es proletariza a toda su población.
Y entonces el Estado se vuelve una maquinaria hipercapitalista y entonces se vuelve a concentrar el poder. Pero otra vez, los que dicen que, o los que tienen algún pensamiento anarquista, que dicen que hay que abolir el Estado porque hay que dárselo todo a los seres humanos para que cada quien haga lo que le dé la gana, resulta que tampoco funciona, porque eso es una fantasía del propio sistema en el cual hay un Estado. Es decir, nadie sueña más un mundo sin Estado que aquellos que viven con un Estado. Pero hay que darse cuenta que también donde no hay Estado, donde hay estados débiles y donde hay Estado fallido, con lo que más se sueña es precisamente con lograr un Estado de derecho. Entonces, para pasar al análisis de nuestra era contemporánea, tenemos que aceptar, por un lado, que nosotros tenemos un exceso de Estado que nos observa, que nos vigila, que nos persigue, que nos encarcela, y al mismo tiempo tenemos una falta de Estado porque no se hace cargo de los sistemas de salud, no se hace cargo de la educación, no se hace cargo de la procuración de justicia, no se hace cargo de las diferencias económicas, de la injusticia, de la desigualdad. Entonces tenemos al mismo tiempo exceso y déficit de Estado. Y ya para concluir sobre la cuestión de los espectros, dice, no solamente resulta que tenemos esta dimensión puramente material que no alcanza a explicar el campo social, ni solamente una capa de discurso que tampoco lo explica, sino que parecería que hay un conjunto de regiones que no pertenecen ni a uno ni a otro, pero que son igualmente etéreas. Y este caso es el giro de nuestra economía contemporánea. Durante mucho tiempo, se medía la riqueza de las naciones por los bienes, después, por los bienes y los servicios. Pero más adelante, particularmente cuando se financiariza la economía, resulta que ya no queda tan claro el propio dinero, qué es lo que representa. Si ustedes recuerdan la crisis más o menos reciente de la burbuja inmobiliaria y estos que eran los subprime, ustedes verán que lo que se vendía, miren, a ver, el propio dinero es un símbolo porque representa no a las cosas, sino el valor de las cosas. Ahora, ese valor no se crea aisladamente, sino que se crea respecto a otros valores, es decir, en un sistema de relaciones. Pero lo que hemos hecho con eso le hemos ganado terreno a la presencia. Cuando yo quiero que me paguen para tener dinero y sembrar mi parcela, yo sé que mi parcela no va a dar su fruto sino hasta dentro de 6 meses, pero lo que se me paga, lo que se me permite con el dinero es reconocer un valor futuro. Nosotros hacemos intercambios más allá de la presencia. Entonces el dinero lo que nos permite es ganarle terreno a lo no presente. Entonces nosotros hacemos negocios sobre materias futuras. O sea, tú me pagas hoy, o me das un adelanto, o me das un anticipo por un trabajo que yo voy a hacer en el futuro. Y eso es lo que nos permite el dinero, ganarle terreno a la presencia hacia lo virtual o a lo posible. Pero después resulta que no solamente tenemos el dinero, después tenemos una cosa que se llaman los préstamos. Entonces, comprarle bonos al Estado respecto a lo que van a valer en el futuro. Entonces, en el caso de la deuda, en el préstamo, yo ya no sé si ya no estoy ni siquiera prometiendo un producto, simplemente estoy pidiendo prestado en la expectativa de que en el futuro pueda yo tener trabajo y me pueda ir mejor y pueda saldar mi deuda. Y la forma que tiene la usura de ganar con ello es cobrar un interés. Y ese interés, ¿cómo está calculado? Bueno, el interés y ese enriquecimiento ya no está basado en ninguna mercancía, ya no está basado en ningún servicio, es puramente especulación. Pero funciona y las propias sociedades se vuelven productivas gracias también a los préstamos, gracias a esta nueva penetración en lo ausente. Pero en las burbujas inmobiliarias y en general en la especulación, resulta que se venden las cosas, o más bien las cosas parecen valer no por lo que ellas son en sí mismas o por la relación que pudieran tener de intercambio con otras mercancías, sino por una expectativa de lo que pueden llegar a valer.
¿no? Eso quiere decir que yo puedo, creando una sobredemanda, o sea, creando una sobreproducción o reteniendo la producción, como ahora sucedió con el petróleo, bueno, ya no funcionó, pero retener la producción para que sube el precio, yo puedo controlar el precio de las cosas, es decir, el valor de las cosas sin cambiar realmente el modo de producción ni digamos, ni la riqueza producida directamente. O sea, en otras palabras, yo puedo jugar con la economía de forma espectral, si lo quieren, para que el valor se mueva. Entonces, eso mismo ya no tiene una relación directa con la producción, ¿no? Es una relación bastante mediada y está mediada también con creencias, expectativas y deseos. Entonces, cuando llega el asunto con subprime, lo que se hacía es que se vendían las deudas. Entonces, ya no solamente se trata, y vean cómo se logra un nivel más de abstracción. Ya no se trata de que yo tengo una deuda, sino que yo, banco, le vendo la deuda que una persona contrajo a otro banco o a otra institución bancaria, y eso se la vende a otra, y al final uno ya no sabe esa deuda si era pagable o no, ni de cuándo era, ni qué valor representaba. Y al final eso era nada, porque también se había especulado con ello. Se especula con la deuda, ya no solamente se especula con la mercancía, ya no solamente se especula con los intereses, además se especula sobre la especulación. Y esta especulación de la especulación es nuestra economía, y eso es lo que hace que sea tan difícil retrotraerse a el trabajo concreto, el salario concreto, y entonces tenemos efectivamente el problema del desempleo, el salario, la canasta básica. Tenemos toda esta esfera extraña del capitalismo financiero, y luego tenemos esta otra capa que es la de la cultura y la ideología. ¿Cómo está entrelazado eso? Bueno, eso es lo que precisamente intentamos hacer en la filosofía política, porque sabemos que si elegimos uno solo de ellos, uno solo de estos registros, necesariamente vamos a fallar. Pero otra vez, la idea no es cómo destruir el capitalismo financiero para realmente regresar a la presencia. No hay una presencia en última instancia que nos asegure una última instancia o un terreno de objetividad, sino que siempre y constantemente tenemos que lidiar con este exceso, y con esto, y que yo más bien diría modos distintos de ser de las cosas y modos distintos de la presencia y de la ausencia. Y eso justamente es la idea de fantasma, y eso es lo que está introduciendo Zizek y lo que lo hace tan productivo en la filosofía política. Muchas gracias.